Pues mira, yo tengo dos nombres. En el juzgado solo soy Dolores y en la iglesia María Dolores. Pero mi ama me llamaba Mariló. Y para todas mis amistades y mi firma hago Mariló Ayo Longa. Mis aitas fue Emeterio Ayo Yona y Camila Longa Peón. Los dos fallecidos. Mi aita murió en el frente de Nafarrate en Villarreal de Álava el 19 de diciembre del 36. Yo tenía 15 meses cuando él murió. A partir de ahí todo fueron penalidades. Nació en Burdeos porque evacuamos a Francia el 13 de junio en el Cabo Corona. Mi hermano Emeterio Ayo Longa y nació el 7 de septiembre del 37. Pues pasamos muchas calamidades porque estuvimos en muchos refugios. En Francia no lo pasábamos tan mal, pero mi tía, que evacuó con mi madre, hermana de mi madre, Delfina, pues no tenía noticias del marido y pidió traslado a España. Vinimos a Barcelona. Allí estuvimos en un refugio. Malamente, pues fuimos viviendo, ¿no? Luego bajamos otra vez a Cataluña, más abajo, y estuvimos en el mismo Barcelona, también en refugio. Que ya mi tía, pues ya era una gran cocinera, ya consiguió saber noticias de su marido. Alfonso Cajigas Cuesta. Total, que mi tía ya se colocó de cocinera, pero cuando terminó la guerra en Barcelona, que ya entraron los nacionales, que fue en el 39, a todos los que no eran catalanes les mandaban venir a su tierra por saber si tenían delitos de sangre. Entonces, ya tuvieron que, porque no les daban el salvoconducto de asistencia ni nada, y nos tuvimos que marchar. Que estuvimos en una estación en Barcelona como 2 días allí, esperando a coger un tren para poder venir. Y al final no había trenes porque todos los trenes estaban a uso de la tropa, de los que iban y de los que venían, claro. Y al final nos metieron en un furgón, igual que los alemanes llevaban a los judíos a Auschwitz, pues lo mismo, cerrado por fuera, ni agua, ni luz, ni nada, allí no había nada, allí ya nos trajeron hasta aquí, pero al llegar a Miranda de Ebro, el furgón ese, la máquina que le llamábamos la chocolatera antiguamente, paró en vía muerta y allí nos dejaron un montón de tiempo. Y al de bastante tiempo empezaron a abrir la puerta por fuera porque se sintió el ruido, ¿no? Y apareció un sargento con 2 chicos soldados que tenían sarna. Tenían la sarna ya hasta en la cabeza. Y mi tía se puso en la puerta y le dijo que por favor que no los meterían allí, que había niños. Y el sargento se cuadró, cogió el mosquetón y le apuntó a mi tía y le dijo que no, quítate de ahí, Roja, que tenéis que estar todos muertos. Que estos se han puesto enfermos por salvar a España. Y ya llegamos a la estación de Abando y allí estaba la policía, lo que llamábamos los grises, con una lista, y a cada uno nos destinaban a nuestro sitio. Y nosotros éramos de Erandio, pues para Erandio. En el Cabo Corona. Vale, ¿desde dónde? Desde Santurce hasta Santander. En Santander nos bajaron y entonces nos llevaron unos días a Torrelavega y luego a un convento. Y luego de Torrelavega ya nos mandaron otra vez para Santander en un autobús para coger el barco para ir a Burdeos. Y allí es donde nació mi hermano. Cuando llegamos a Erandio, mi madre no encontró de lo que había dejado nada, porque aquí el Corcuera no fue solo el que dio la patada a la puerta, hubo muchos que dieron antes que él. Y mi abuela vivió, vaya, porque ya no estaba viviendo allí, en la calle San Jerónimo, en una planta baja. La dueña, los dueños de aquellas casas, de aquel grupo de viviendas, eran de las Encartaciones, y lo llevaba una administradora que era muy, muy falangista. Les llamaban las de Muela. ¿Cómo se llama? Mi abuela Dolores Peón, Peón García. Total, que resulta que aquella señora, por llamarle algo, claro, le dijo
que necesitaba la planta baja para asuntos muy importantes, y la metió en un camarote que tenía dos disposiciones, como dos habitaciones, sin agua, sin servicios, sin cielo raso, y allí estaba mi abuela viviendo y allí tuvimos que ir todos. Pero mi abuela no podía, en aquella época no se podía protestar, y ella menos, porque tenía un hijo preso en Asturias y otro desaparecido, que no sabía dónde estaba. Uno se llamaba Eduardo y el otro Santi. Santi apareció en Francia en el año 45, cuando terminó la guerra se enteró dónde tenía el hijo. A partir de ahí llegamos al de unos días, empezaron a darnos picores en las manos, a los 3 críos, y resulta que nos llevó mi madre al médico don Jesús Aramburu, que nunca nos cobró, y fue una familia muy buena para nosotros, y le dijo a mi madre que teníamos sarna. A ver dónde habíais estado. Entonces mi tía le explicó lo que había pasado y dijo: estos niños tienen la sarna, y no los saquéis a la calle ni los llevéis al hospital, porque en el hospital de Basurto están desapareciendo muchos niños. Todos los días teníamos que ir al cuartel a pasar revista y nos tenían el tiempo que les daba la gana, porque mi padre había muerto en la guerra y era rojo, porque la palabra roja no desapareció tan fácil. Total, que allí estaban mi madre, mi tía y los 3 críos, claro, y al señor a que le molestábamos que los chiquillos harían ruido. Y el caso es que llevábamos mucho tiempo yendo, pues meses allí, aquello era una tortura. Total, que había un señor que también era guardia civil, que aunque no era de Erandio, vivía en Erandio, muy buena persona, y aquel tenía un hijo mutilado de guerra, que le conocíamos por el hijo de Isidro el cartero. Aquel le habían cortado las 2 piernas y otro tenía en el frente. Ellos eran de los nacionales, pero buenas personas. Y aquel le dijo a mi tía un día: mira, vosotros podéis estar aquí, podéis venir desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, y yo os voy a mandar venir cuando yo haga la guardia en la puerta. Entonces, cuando llegábamos allí, pues claro, los críos eran críos, oye, no querían estar encerrados en un portal. El otro le llamó un día y le dijo: oiga, haga el favor, se apellidaba Pérez, haga el favor de decirle a esos críos que callen. Y fue él y le dijo: ¿y usted no comprende que 3 criaturas en este portal no pueden estar? ¿Qué más tiempo quiere tenerles aquí a estas personas? Y entonces ya les hizo firmar y dijo: bueno, no vuelvan más. Pero para eso pasó mucho tiempo, y gracias a aquel señor. Pues vivíamos en aquel camarote, porque era un camarote. Cuando el viento salía fuerte, las tejas se levantaban, y cuando llovía había que poner baldes. Mi tía ya encontró vivienda, porque ya le vino el marido, ya encontraron trabajo y demás. Y a mi madre, al final, le dieron trabajo en una fábrica que se estaba haciendo trabajos para los alemanes. Y allí hubo una fábrica que se trabajaba especialmente para empresas, para el gobierno alemán. Hacían los casquillos de las bombillas, hacían como eran unas especies de cajitas donde se metían los plomos. Había aquellas peras que se daban para encender la luz en las habitaciones, que todo eso era de porcelana. Le empezó a llamar la fábrica de la bombilla, pero aquella fábrica estaba pasada como turronera, porque no podían tener en este país una empresa que estaría a nombre de los alemanes. Vale. Y allí estuvo trabajando mi madre pues como 2 años o así. Es que todo ese trabajo era para los alemanes, y una noche les obligaron a que, bueno, les decían que el que quería voluntariamente que se quedaría a trabajar. Varias noches se quedó. Recuerdo que a mi madre le dijeron que el día Reyes, esto era el 41, que el día Reyes en la Diputación iban a dar juguetes a los huérfanos de guerra, y allí nos llevó mi madre, porque ella, la pobre, no podía comprarnos nada. Total, que nos lleva mi madre a la Diputación, nos deja en la cola, que había cantidad de chiquillos de los colegios, de la Misericordia, de los Ángeles Custodios, de muchísimos sitios, y huérfanos de la Falange, claro, no fallaba. Total, que nos pone en la cola, y allí, con un frío terrible,
esperando, esperando, y al de muchísimo tiempo llegamos a lo que es la entrada de lo que es la acera de la Diputación, toda alumbrada, con unas, jamás habíamos visto eso nosotros, con unas alfombras preciosas, rojas, y había una mujer y un hombre. La mujer era Pilar Primo de Rivera, tenía la chapelita gorri aquí con una solapita, vestida de falangista, con aquellas chaquetas grandes que llevaban y unos cinturones, unas faldas pantalón, y se acerca y nos pide un volante, un papel que tenían todos, claro, nosotros no teníamos nada. Y le dijimos que no teníamos nada. ¿Y quién os ha puesto aquí? ¿Quién os ha traído? Mi madre. ¿Y dónde está tu madre? Allí, en aquel banco. ¿Y tu padre? Mi padre está muerto, murió en Vitoria. ¿En dónde? Pues en Vitoria, total, que dice, esperad un momentito, no os mováis. Más contentos dijimos, no, ido por los juguetes. Se fue y fue a buscar al señor José Luis Goyoaga, que estaba en la otra esquina, con la chapela gorri metida igual que Paco Martínez Soria, hasta aquí. Se acercó y no nos dijo más que dos cosas. A vosotros no se os puede dar nada porque sois hijos de un rojo, y marcharos de aquí antes de que me arrepienta. A mi madre no le dijeron que se había muerto, le dijeron que había que ir a buscarle. Ella pensaba que estaba herido y que le iban a traer a casa. Entonces fue mi madre, fue mi tía y fue otro familiar, que ahora no recuerdo bien el nombre. Llegaron a Chandiano porque los militares cogieron un colegio que había allí en Chandiano y lo hicieron hospital militar, y donde estaba la capilla pusieron de depósito de muertos, y entonces les llevaron allí, y ahí estaba mi padre, pues muerto el pobre, ya tumbado. Entonces mi madre testificó que era él, claro, y mi tía, y el capitán médico les dijo que tenían órdenes de echarlos todos a una fosa común, y mi tía le dijo, ni hablar, este viene a Erandio. ¿Pero usted cómo lo va a llevar, señora? ¿No puede llevar una ambulancia? Y le dijo, no, no va a llevar una ambulancia. Ahí tengo un taxi en la puerta. Le voy a vestir, le afeitaron, le vistieron, le pusieron guapísimo, por lo que contaba mi tía, y le puso un pañuelo negro, por lo que es todo esto, y le llevaron y le sentaron, y ella le llevaba agarrado hacia su hombro. Y el capitán médico les dijo, señora, yo le voy a dar certificado de cómo la defunción, que es lo que tiene ese ahí en su casa. Pero no digan que yo les he dejado salir. Ustedes se lo llevan y no puedo hacer más porque no tengo orden de echarlos a fosa común. Y me parece muy bien que se lo lleven, dijo el capitán, que se apellidaba Mendizábal. Eso sí que nunca se me olvidó. Total, que ya salieron con él y mi madre empezó a devolver, claro, estaba embarazada y fíjate qué trago. Al llegar a esto, ¿cómo se llama?, a Durango, estaban bombardeando los italianos. Y paró un miliciano, les paró, ¿dónde van ustedes? Vamos al hospital. Pues, porque ese señor está dormido. Y le dijo, sí, porque le hemos dado un analgésico, porque tiene un flemón infeccioso en la boca y no encontramos un sitio donde le operen. Pues métanse ahí debajo de esa cuneta, que ahora mismo van a pasar los aviones. Y estuvieron resguardadas por una muna. Y cuando terminó el bombardeo vinieron al hospital de Basurto. Entonces, al llegar al hospital, salió el médico de urgencias y le dijo, si este hombre está muerto, y le dijo, sí, esto ha pasado. Ah, bueno, lo tienen que dejar aquí ahora en el depósito y me tienen que traer mañana, que tenéis el certificado del juzgado, cómo le van a enterrar en el cementerio, porque si no yo no se lo dejo llevar. Y efectivamente arreglaron toda la cuestión de papeleo y lo trajeron hasta Erandio. Mi padre tenía un primo que era sargento de la Archaña en aquella época, que se llamaba Teodoro Ayo Marinaga, que tenía el Chacolí de Arteche arriba del hospital. Y aquel les vinieron haciendo como pasillo 4 chañas, él y 3 más. Y cuando llegaron al portal de su casa, se pararon para que el pueblo le despida. A mi padre le enterraron en el panteón de un primo, don Pablo Recochea Ayo, y
cuando mi tía hizo un panteón, mi tía Delfina, la hermana de mi madre, que por cierto era francesa, nació en Bayona, te contaré. Luego, cuando ella tuvo panteón de propiedad, sacamos los restos, que es donde yo le conocí a mi padre, cuando sacaron los restos del otro panteón. Y le llevamos al panteón de mi tía, que hoy se encuentra allí. De todos los muertos de Erandio de esa época, es los únicos restos que se han conservado, los de él. Pero es que hay 300 y pico, que bien se merecen que les pongan una placa en el cementerio. Y yo veía muy poco. El caso es que don Jesús Aramburu me solía dar pomadas, pero le dijo a mi madre que me llevaría a consultas del hospital. Y teníamos un día, los miércoles, que era el día de los pobres, y ahí estaba Corcostegui. Y me llevaba todos los miércoles. Había que sacar un volante en el ayuntamiento, como eras pobre, y luego salíamos, para que veas que no, todos los sufrimientos que tuvimos. Salíamos sobre las 6 de la mañana. Íbamos andando por la carretera, porque claro, el tranvía costaba 35 céntimos y entonces cobraban a todos. Y con ese dinero mi madre tenía un cuartillo de leche para darnos de desayunar. Y lo tenía que mirar mucho porque ganaba 9 euros y una peseta. De allí tenía que hacer para todo. Total, que íbamos y llegábamos a donde estaba el hospital nuevo, ahí en Zorroza. Teníamos que pasar a Zorrozaui, al otro lado. Y subir la cuesta de Capuchinos. Para las 8 de la mañana ya estábamos nosotros allí, o igual antes. Luego mi madre me dejaba en la cola y tenía que ir a sellar el volante que le habían dado en el ayuntamiento a la entrada principal. Pero para no perder la vez, me quedaba yo allí. Él le estaba explicando a todos los chicos lo que yo tenía en el ojo, sobre todo en este no tanto, pero en este sí, de este casi ni veía. Y les estaba explicando y demás, y bueno, ya pasaba bastante tiempo de aquello, y le dijo a la sáquele de la camilla, que ya hemos terminado. Y yo le agarré a la monja de la mano, porque mi salvación era salir con la monja. Y le dijo la monjita, doctor, ¿qué le digo a la madre de esta niña? Porque usted no me ha dicho nada y ya querrá saber algo. Y le dijo, ¿y qué le va a decir usted? Esta niña necesita una sobrealimentación, pero estos rojos no tienen para comer, ¿cómo le va a dar una sobrealimentación? Y yo le dije a mi madre que no me vuelva a llevar más, que me habían llamado rojilla y que nos habían llamado rojos. Y total, para lo que me servía, en la casa donde nos dejaba mi madre, pues resulta que aquella señora nos hacía la comida, pero de lo que mi madre llevaba, y tenía que limpiarle y todo lo demás, ¿no? Pero ella, en cuanto podía, a la calle, nos mandaba al portal. Allí había ese portal era muy grande. Había una garita de zapatero, que le llamaban Montaña, creo que sería el apellido. Era Zapatero Remendón, era bastante mayor, Y aquel no nos soportaba en el portal, no nos quería ver en el portal nunca. Claro, haciendo bueno salíamos a la calle, pero aquel día estaba muy nublado. Y nos sentamos en las escaleras, mi hermano y yo los dos, mirando cómo arreglaba zapatos. Tenía una perra que la llamaba Linda, de esas perras ratoneras, más mala que ni sé. Y empezó él, que le molestábamos, que no hacíamos nada, pero le molestábamos, no sé por qué. Linda, úchales, úchales. Y al final la perra nos sacó a la calle. Y como luego cerró la puerta, no podíamos entrar, porque la perra se nos echaba a morder. No podíamos entrar para subir arriba, ni para estar en el portal, ni para ir a ningún lado. Y en una esquina del portal nos quedamos allí a la salida de la puerta, y cuando llegó mi madre de trabajar, nos entraba el agua por aquí y nos salía por los pies, de la mojadura que pillamos. Pero con aquella mojadura que pillamos, cogimos una broncomonía, y don Jesús Aramburu nos atendió, nos vio las inyecciones de los visitadores médicos que tenía, y mi madre se tuvo que quedar 7 días en casa sin ir a trabajar. Llegó un día que no tenía ni para darnos de comer, porque claro, si no ganaba no podía comprar nada. Allí no venía nadie, menos mal que mi tía, la hermana de mi madre, apareció con una cazuela de patatas en salsa verde, con un chusco de pan, y comimos y cenamos aquel día. Y ya empezó a trabajar, y cuando fue,
las amigas, las conocidas del trabajo de ellas, le habían hecho una coleta y con aquello tiró la semana hasta que pudo cobrar. Porque mi padre murió en el frente y era rojo. O sea, fuimos una familia muy castigada por la política. ¿Qué culpa tenían dos criaturas? Un cargadero, un descargadero, ay, que está todavía, lo han conservado, es lo único que han conservado. Y ahí venían 4 barquitos alemanes a coger el mineral. Venían desde Bayona a Bilbao, a Erandio. Y aquellos, pues la verdad que dieron bastante trabajo al pueblo, porque el que lo llevaba, o sea, el gerente del que tuvo esa empresa o lo que fuese, naviera, lo que sería, era un señor que vivía en Erandio que se llamaba Jesús Prada. Pero esos barquitos, claro, no te quedaba más remedio que ir. Como si hubiesen sido eran los que te daban pan para el día. Y por comer la gente iba donde encontraba trabajo, porque el trabajo también estaba pésimo, ¿eh? Y si te oían hablar en euskera también, ¿eh? Estaba prohibido. El euskera era una cosa, pero como si sería la peste, pues igual. Te cortaban el pelo a las mujeres en la comisaría, que el jefe de alguaciles se apellidaba San Martín, que era, de aquí te espero un poco más adelante. Y a muchas les hacían beber aceite de recino, que te entraba una descomposición por lo que contaban, de aquí te espero. A las que sabían que habían sido sus maridos socialistas, a las que habían participado en alguna movida de los socialistas en aquella época, esas estaban fichadas. Aquí venían los barcos ingleses a coger el mineral de la Arconera, que aquello eran de los ingleses, en aquellas minas. Y resulta que, claro, tenían que entregarle al varal, se dice, ¿no? Bueno, pues tenían que entregar y firmar cómo venían y cómo lo llevaban. Y aquí el ayuntamiento no representaba todavía nada. Tenían que subir a la campa. Y ahí no había carreteras. Y los ingleses, que eran muy elegantes, porque existía el Joyce inglés en Erandio, ¿eh? Entonces le dijeron que si no les ponían un ayuntamiento para sellar los albarales, que se iban a retirar de venir aquí, que iban a llevar todo para Santurce. Como aquí hacía falta dinero y daba mucho trabajo, pues entonces bajaron todo lo que era de arriba, el ayuntamiento aquí abajo. Aquí hicieron un ayuntamiento porque necesitaban que la gente, la ría era la que daba las ganancias, era el trabajo de todos. Aquí entraban barcos, había gabarras, había de todo. Había que pasar al otro lado en bote hasta que pusieron luego los gasolinos, y eso no había arriba. Arriba había huertas que daban leche, daban maíces, daban de todo con vacas, que bajaban a vender a la plaza en burros. Pero las ganancias estaban aquí, por eso el pueblo fue creciendo por el ser alrededor de la ría. Y se dieron la vuelta para poderlos coger, ¿cómo se suele decir? ¿Entiendes? Y yo le dije a la mayor, cuídale a tu hermano y a tu hermana, no salgáis al balcón, que ahora mismo subo. Bajé a la calle y a la gente que venían pobres corriendo por las vías, no vayáis por ahí que os van a coger antes, pues meteros por ahí, salís a la carretera y si no, mira, sube a mi casa. Y les metí en mi casa, en mi cocina, que era bastante grande, le dije, lo único que os pido es que no fuméis, ¿eh? Porque aquí el que fuma no entra. Y no sé si tuve por lo menos a 20 personas allí. Y estuvieron allí pues igual más de una hora, hasta que ya se disolvió todo y la gente se fue marchando. Le dije, ahora iros por aquí mismo, meteros a la estación y coger el primer tren que podáis y largaros de Erandio. Estos trabajaban ahí en un taller, enfrente, en Tartanga, y en el Tartanga había un paso de nivel. Le dijo, uno de los chicos le dijo, de los que estaban con él, oye, vámonos de aquí que estos se están subiendo y nos van a alcanzar. ¿Qué va? ¿Qué no nos cogen? Y les empezó a llamar hijos de puta, porque yo desde el balcón les estaba oyendo. Y la poli corriendo, y a mí me dijo, señora, métese dentro, que luego pasan cosas raras y nos echan la culpa. Y yo hice como que metía y volvía a salir otra vez. Y ese se quedó allí, y cuando quiso correr, ya no le alcanzaban las piernas, ¿sabes? Porque había que subir el monte La Cara. Y le tiraron los tiros a las piernas. Y al no poder correr,
salió rodando por todo el monte y cayó, y ahí le dieron también en la tripa, porque a aquel sí que le dieron a matar. Salió rodando y le dejaron que se desangrara, que el hombre sangraba, porque él cayó con conocimiento, ¿eh? Y no llamaron a nadie, pero una vecina que se llamaba Isabelita fue la que llamó a la ambulancia y vino, y cuando llegó al hospital ya llegó desangrado. Cameno, Isabelita Cameno, fue la que llamó a la ambulancia. Y es cuando vino la ambulancia. Pero a ese sí le dejaron morir, ¿eh? Eso está claro.